Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al lugar en el cual nos estén escuchando. Estamos con un nuevo programa de La Rueda y vamos a continuar tratando el tema del RIGI y del extractivismo. La reciente aprobación de la Ley de Bases y el RIGI es la respuesta a las rebeliones provinciales que detuvieron al extractivismo durante la gestión de Alberto Fernández. Esto es lo que dice el activista y científico Guillermo Folguera. En Mendoza, en Chubut y por último en Jujuy, se suscitaron levantamientos sociales ante intentos de reformas para que ingrese el extractivismo a pedido del capital multinacional. Guillermo Folguera realiza una columna ambiental en el programa de los medios alternativos. La reforma constitucional mal llamada Ley Bases, como parte nodal de la estrategia de Milei, se basa en tres grandes patas. La reforma del Estado, entendiéndolo como uno pequeño y eficiente para hacer negocios y con capacidad represiva. Otra es quitar derechos laborales. Y la tercera, que es en la que yo más me detengo, dice Guillermo, es todo lo que tiene que ver con los temas socioambientales. Bueno, esta introducción, porque hoy nos va a acompañar telefónicamente Nélida Ancalipe, de la provincia de Chubut, la ciudad de Esquel, para contarnos cómo está la situación en su provincia. Bueno, como hay dificultades con la comunicación por internet, Luisa la va a llamar Sí, por sí. teléfono. Ya la tenemos en línea, Lili. Bueno, hola Nélida, bienvenida, un gusto escucharte. Te comento que acá está el panel casi en pleno. La tenemos a Luisa, directora jubilada, a Marta, psicóloga, a Clelia, directora jubilada, a Claudio, economista. Y te comento también que venimos tratando en todos los últimos programas de La Rueda, la ley Riggi, y la ley de bases y que incluye el RIGI, y especialmente la situación de la provincia de Jujuy, donde desde 6 meses a esta parte se están produciendo permanentes desalojos con la excusa de un tren turístico y la sospecha prácticamente confirmada de la extracción del litio en la zona del noroeste de la República Argentina, que compartimos con Chile y que compartimos con Bolivia, grandes yacimientos de litio. Así que bueno, te pido por favor, Nélida, que te presentes, que nos cuentes dónde estás, que nos cuentes qué pasa con las mineras en tu provincia, qué es lo que está haciendo la gente, cómo defienden el territorio. Bueno, em, disculpas primero por la voz, que estoy pasando por de una congestión gripal, pero creo que se entiende, ¿no? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien, sí, sí. Bueno. Mi nombre es Nélida Ancalipe, soy mujer mapuche, pertenezco a la LOF Nahuelpan, comunidad mapuche tehuelche, y también soy activista en estos últimos tiempos de Asamblea Anual Amina, que es un grupo que viene hace 21 años defendiendo el territorio del saqueo extractivista, y gracias a las luchas de la provincia y de todos los pueblos del territorio, todavía tenemos nuestras montañas de pie. Esquel es una ciudad de aproximadamente 60.000 habitantes y con un casco urbano importante y los barrios todos adyacentes en las laderas. Y además contamos con muchas comunidades de pueblos originarios, pueblos ancestrales, con
con más de 13.000 años de existencias en los territorios y en esta Avia Yala de esta América ancestral. Primero, como mujer mapuche, nosotros sentimos que somos parte de la tierra, nadie es dueño de la tierra, todos somos parte, somos pequeños puntos en el cosmos que coexisten en este universo y por lo tanto todos somos importantes. ¿Y cómo no va a ser importante nuestras montañas, nuestros ríos, nuestros lagos, nuestros bosques milenarios, nuestra mapa, nuestra tierra, como decimos nosotros, ¿no? Porque nosotros vivimos en armonía con el territorio, ¿no? Los pueblos originarios son los que mayor conexión y armonía tienen con los territorios. Tenemos una mirada totalmente opuesta a la mirada y al pensamiento capitalista. Y claro, se presenta una gran controversia cuando dentro de las provincias y de las comunidades aparecen otros actores que son actores promineros, y entre esos actores promineros están estas megas empresas extranjeras, y lo peor de todo, y hay que decirlo con todas las letras, quienes nos representan en los ámbitos políticos, los políticos, no digo todos, pero muchos se tienen que poner el saco, trabajan para esto. Son los, digamos, hacen todo el lobby, y a nosotros esta ley del RIGI, a la cual ha firmado el gobernador Ignacio Torres, pone a la provincia en un papel muy en alerta, donde no le va a ser fácil llevar adelante ningún emprendimiento mega extractivista, y aún peor aún que nos hemos enterado de la explotación del uranio. Este, estamos en contra de Mecorot, desde siempre estamos en contra de Mecorot, y sabemos que Mecorot ha puesto sus tentáculos en nuestra provincia. ¿Pero por qué? Por la dirigencia, las atroz dirigencias políticas que se han venido dando en los últimos tiempos, ¿sí? Acá están todos metidos en la misma bolsa, no me importa el palo político, porque no, pero sí sé que todos trabajan para sacar sus monedas o recibir sus dádivas para poder ir a dar los votos de apoyo, lo que ha pasado en este último tiempo y en otros tiempos anteriores también. Así que es bastante largo por ahí explayarme, pero sí lo que les puedo llegar a decir es que esto del RIGI, más o menos lo voy a explicar qué significa para nosotros el RIGI, es ponerle a la Argentina un cartel de saqueo, ni siquiera de venta, porque no tendrían que pagar nada las empresas extranjeras que vienen a hacer el estrago ambiental, porque no lo pueden hacer más en sus países. ¿Por qué? Porque sus países tienen unas legislaciones que, como ya lo reventaron todo, obviamente se acuerdan tarde de poner una legislación acorde. Como Argentina hoy por hoy está con el cartel, vienen a estos países donde están muy débiles en todo lo que es la legislación. Y lo peor es que el RIGI tiene un artículo que establece que las mineras, las empresas mineras, las empresas petroleras, las empresas del agronegocio tendrán prioridad absoluta para conseguir los insumos que necesite. ¿Y cuál es el principal insumo? El agua. Quiere decir que si se genera un problema por falta de agua, como por ejemplo lo que le pasa hoy a Catamarca, las empresas extractivistas van a tener prioridad al agua antes que los habitantes. Y uno de los puntos conflictivos que tiene este artículo, ¿no?, es que cierra una maquinaria de saqueo.
y además hay una prórroga que se llama prórroga de función. Esto significa que si los emprendimientos llegan a tener algún problema, bajo el régimen del RIGI, van a poder ser juzgados en el extranjero. ¿A dónde? En Nueva York. Imagínense que está todo orquestado y armado en el negocio para ellos y para los políticos que hicieron todo este negocio. También hay otro organismo que se llama el CIADI, que es un organismo internacional y que solamente está pensado para los negocios que existen en el extranjero. Es decir, que es escandaloso los regímenes que establecen esto. Y la ley la tiene por 30 años, es decir, que si ponen sus negocios acá es por 30 años. Y nosotros salimos en defensa de eso. Decimos que no cambiaron una ley, hicieron una reforma constitucional. No fomentan inversiones, profundizan la entrega de los territorios a las corporaciones, no buscan la equidad social, les quitan a los que menos tienen, no multiplican las fuentes de trabajo, sino que las degradan, no representan nuestros intereses, votaron lo que estaba escrito y a favor de las grandes empresas. Eso hicieron los políticos. No les interesa ni la población ni el país, solo lo hacen para sus negocios. Entonces nosotros en esta asamblea que viene llevando adelante todos los territorios de las provincias, los que decimos no a la mina, decimos no nos han vencido. Esto es solo otro comienzo. Y después tenemos el tema del uranio, algo nuevo que si bien en algún tiempo pasó, ahora se vuelve a repetir. Y es que en estos últimos tiempos, en la provincia de Chubut, se han realizado una gran cantidad de cateos en nuestra provincia. Y es para llevar adelante ese tipo de minería. Entonces, se escucha a los lobbies mineros, como por ejemplo el señor Carlos Lorenzo, que pone a la minería de uranio como que es lo mejor que puede haber, porque lo van a hacer a modo superficial dentro de los territorios. Pero esta persona no tiene dos dedos de frente ni siquiera para ir a leer el manual de lo que dice el Instituto Nacional de Energía Atómica. Es decir, ¿cómo puede haber gente que realmente vendan su dignidad a las empresas mega extractivistas y lo peor que es el uranio? Y que además dicen que no va a generar impacto ambiental cuando sabemos que la megaminería del uranio, la minera del uranio, es lo que más daño hace. Y eso no lo decimos solamente nosotros, lo dice la Comisión Nacional de Energía Atómica, ¿sí? Entonces, los territorios van a quedar irreversiblemente afectados para cualquier tipo de biodiversidad. Van a afectar toda la parte de la biosfera y todo lo que es la cadena trófica de todo el territorio. Y lo peor es que estos proyectos de cateos de uranio están aprovechándose de los territorios para llevarse adelante. ¿Por qué? Porque aprovechan el cauce del río Chubut que atraviesa la provincia de Cordillera a Mar. Esto es más o menos para tener una idea de lo que nos está pasando hoy en la provincia de Chubut. Te agradecemos, Nélida, enormemente porque lo que sucede, lo que venimos viendo desde un tiempo a esta parte y desde que estamos haciendo el programa, es que lo que pasa en las provincias no se pasa por los medios en Buenos Aires. Por los medios hegemónicos en Buenos Aires solo pasan noticias de capital y del cono urbano. Y solamente pasan lo del caso Loan porque le sirve para tapar todo lo que está sucediendo en el país. Por ejemplo, esto. Yo tengo muchas preguntas para hacerte porque la audiencia, nosotros mismos desconocemos qué es lo que está pasando en las provincias. Nos lo cuentan
bueno, a través de este medio alternativo, las comunidades originarias en Jujuy, hemos tenido gente de Misiones, gente de Córdoba que ha estado hablando sobre las situaciones en sus respectivas provincias. Pero bueno, a ver, vamos a aclarar para la audiencia. RIGI significa régimen de incentivo para grandes inversiones. Esto quiere decir que las empresas extranjeras ya están acá, porque en Salta ya hay una planta dedicada a la elaboración o purificación del litio. Ya está instalada en Salta, en la provincia de Salta. Y este régimen quita todos los impuestos, da todas las facilidades para que estas empresas puedan instalarse en el país con costo cero prácticamente. Entonces, me gustaría preguntarte algunas cosas como que Mecorok vos nombraste, cuáles son las actividades que ha venido desarrollando la asamblea, que vos comentaste que tiene 20 años, no a la mina. ¿Qué pasa con las comunidades originarias? ¿Cuál es la situación de las tierras? Si tienen los títulos de propiedad o no lo tienen. Porque lo que nos vienen contando desde Jujuy es que los están sacando directamente, les tiran abajo las casitas, vienen reclamando desde 1946 con el tercer Malón de las Paz los títulos de propiedad de la tierra y aún no lo tienen. Nos gustaría que nos cuentes un poquito cuál es la situación de las comunidades con respecto a la propiedad de la tierra, que bueno, que por otra parte, obvio que es de ellos. Eh, si querés aclarar algo más del CIADI que nombraste también, bueno, no quiero tirarte tantas preguntas, si querés te las voy repitiendo, pero esto todo para que se le aclare a quienes nos escuchan. Bueno, em, con respecto a lo que son los territorios y los pueblos originarios que coexistimos dentro de lo que es esta parte del universo, em, tenemos sí problemas, sobre todo se ha judicializado muchas veces a las comunidades este, por parte de los terratenientes, ¿no? Que nosotros en nuestra comunidad eh, en su momento eran miles de hectáreas, porque era una comunidad que tenía más de 600 habitantes, la antigua comunidad Nahuel Pan. Nahuel Pan, Nahuel quiere decir puma, Pan viene del pangui, que es la hembra, es la dualidad del macho y la hembra puma, por eso es Nahuel Pan, Nahuel Pan, que lo han acotado, y de hecho tenemos la montaña, el cerro, uno de los picos más altos que tenemos, que lleva el nombre de ellos, de nuestros ancestros Nahuel Pan. Este, ellos cuando fueron corridos, digamos, porque nosotros somos mapuches tehuelches, este, para que pueda a veces la gente entender y no entrar en esa dicotomía de pensar, no, que los mapuches vinieron de Chile, no. Hay un grave error que tiene que ver mucho con lo que es la educación, la mala educación. Nosotros existimos desde hace miles de años y antes de la llegada de la colonización, pongámonos en ese punto, no existía ni Chile ni Argentina en estas partes del territorio. Para nosotros la montaña era ir y volver, pasar para allá, venir para acá, irnos para el Gulú, el oeste, que es Chile, y venirnos para el Puel, para el este, que es Argentina. Es decir, no había países. Eso lo hace la colonización cuando llega. Pero antes eso no existía. Entonces, para sembrar en el común denominador de la gente, instalan este relato así, no, los mapuches vienen de Chile. Perdón, para aquellos que desconocen la historia,
de nuestro pueblo. Somos milenarios. Estamos mucho antes de la conformación de los estados, tanto argentino como chileno. Cuando vino toda la campaña, la mal llamada campaña del desierto, pongámonos también ahí, acá no era desierto, vivían nuestros antepasados. ¿De qué desierto están hablando? Si habían miles y miles de pueblos originarios que se expandían hasta el final, donde se llama hoy Tierra del Fuego. Es decir, ahí nos damos cuenta cómo buscan el relato para acomodarse a los hechos históricos de la masacre que han hecho. ¿Sí? Porque eso no lo dicen a veces los libros. Entonces, cuando vino la colonización y después vino la mal llamada campaña del desierto, muchos pueblos, muchos de nuestros hermanos que estaban en diferentes partes de los territorios, porque pensemos, para darnos una idea, el Gualmapu, todo lo que era el territorio ancestral mapuche, empezaba desde Mendoza, parte de Mendoza, atravesaba San Luis, sur de Córdoba, parte de abajo de Santa Fe, la parte de Buenos Aires, no digo la parte de capital porque eso era más tierra de los querandíes, pero sí todo para abajo, todo el pueblo del pueblo-nación, digamos, ¿verdad? Pueblo-nación mapuche se le decía. ¿Por qué decíamos que era pueblo-nación mapuche? Porque el pueblo mapuche tenía territorio, tenía una lengua, tenemos una lengua y tenemos una, que no, para nosotros no existe la religión, existe la espiritualidad. Entonces, ¿cómo no vamos a ser un pueblo-nación si teníamos las tres pilares fundamentales de un Estado? Tierra, lengua y, por llamarlo mal dicho, religión. Después todo viene ayornado a los tiempos de lo que dice la historia. Antiguamente la comunidad nahuelpan, vuelvo de nuevo al punto, contaba con miles y miles de hectáreas. En el año 1937, cuando en el 902 empiezan a llegar los primeros, digamos, académicos desde Buenos Aires a estas regiones, se pone el ejército, se instala el ejército, se instala el correo, vienen los escribanos, vienen los abogados, vienen todos estos letrados, y ellos son los que traen las leyes y el alambre. Y ellos fueron los que empiezan a delimitar. Es decir, y la gente en esos años no compraban los espejos de colores, cosa que eso hoy no va a pasar, porque hoy, gracias al esfuerzo de nuestros padres y de nuestros abuelos, estamos en esta generación donde nos hemos instruido para poder defender lo que ellos no pudieron. Hoy estamos nosotros, esta generación. Entonces las comunidades han quedado muy reducidas, con muy pocas tierras, y aún así seguimos teniendo problemas. Es decir, la provincia de Chubut le pone un título que se llama Instituto Argentino de Colonización y Fomento Rural. Una cosa espantosa, porque ya deberíamos sacar esas palabras de colonización. Bueno, ellos hace años que vienen con la manija y ellos dicen esto es fiscal, esto es de esto. No. Es decir, tenemos los problemas también que tienen las otras comunidades, pero con la diferencia que acá, desde hace muchos años, yo te diría que desde hace alrededor de 80 años, 80 años, la gente ha luchado por sus territorios y se defienden los territorios. Existe sí un problema con las últimas comunidades que se han conformado, que se han recuperado las tierras, a las cuales hoy el gobierno de turno intenta desalojarlos, como son las comunidades de Kencancheu, las comunidades Pachilonchao, que están en el Neuquén, en Río Negro, que son muy cerca de nuestra,
Paillacó, acá en el Parque Nacional Los Alerces, es decir, las últimas comunidades que se han conformado, este gobierno directamente las quiere desalojar porque detrás de esas comunidades hay grandes terratenientes con sus emprendimientos inmobiliarios y la explotación forestal que está basada en un pino foráneo que lo único que hace es degradar el medio ambiente y los pastos para nuestros animales. Es decir, tenemos problemas, claro que tenemos problemas, pero la peleamos de otra manera. Y lo bueno es que hoy por hoy estamos rodeados de gente que no es del pueblo originario, pero que abraza, nos abrazamos, digamos, en el sentido de que han tomado conciencia, y gente consciente, como hay antropólogos, bueno, hay muchos académicos, abogados ambientalistas, que caminan nuestro camino y son lo que a nivel, digamos, de estratos muy avanzados, eh, es, hablan por nosotros y nosotros los apoyamos porque ellos son los que nos reeducan en estas cosas que hemos tenido que aprender. Este, Así que la lucha de los pueblos originarios es una lucha que se da en todos los territorios de esta América, porque nosotros y somos todos los pueblos de América los que venimos luchando. Pero no luchamos en defensa de la tierra y de lo que son los seres que habitan en la tierra, sino que es para todo el ser vivo, porque entendemos que no podemos dejar que sigan avasallando todos los derechos que son bienes comunes para nosotros y para las generaciones futuras. Y desde la Asamblea, que hace 21 años existe acá en estos lugares, en la provincia de Chubut, se ha luchado muchísimo, muchísimo. Hay gente que ha dejado su vida y va a seguir dejando la vida en defensa de lo que son los territorios a nivel ambiental y que no es solamente para el pueblo originario, sino para todos los que vivimos en estos territorios. Defender la naturaleza es defender la casa de cada uno de nosotros, incluso los que están en Buenos Aires. Es decir, es la casa de todos. Es algo que no lo entiende el capitalismo. El capitalismo pretende romper todo, no le importa cómo. Y lo peor es que tenemos gente nacida en el país, educada en el país, con cargos políticos en el país, que tienen sus alianzas con países israelíes, con los Estados Unidos y todas aquellas empresas extractivistas internacionales que vienen a llevarse por cero, por nada, todas nuestras riquezas y dejan realmente un territorio devastado, irreversiblemente dañado por miles y miles de años. Gracias, Nélida. Mira, aclaramos un poquito qué quiere decir CIADI, es Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Es una institución del Banco Mundial con sede en Washington. Y me parece, ahora le vamos a dar la palabra a nuestro equipo, que desde que subió este gobierno hay toda una ola de desalojos a las comunidades indígenas y a los campesinos. Esta semana pasó una noticia del día viernes 5, que la empresa forestal Araujo, junto a las fuerzas represivas del gobierno de Misiones, desalojaron violenta e ilegalmente a 3 familias campesinas en Guanda, Misiones. Arauco viene acaparando tierra desde 1996 en Misiones, destruyendo todo a su paso, violando derechos humanos, destruyendo la naturaleza, contaminando con agrotóxicos, provocando incendios. Los monocultivos de pinos en Misiones representan muerte, violencia, represión, desalojos, contaminación. Bueno, necesitamos parar urgente el accionar de esta empresa. Es
una política general del gobierno, esto de los desalojos a campesinos y a comunidades originarias. Tal vez en Chubut estén un poquito más armados en el sentido de agrupados, organizados, con esta asamblea de no a la mina y desde hace muchos años atrás. Bueno, la verdad que te agradecemos mucho toda la información y todo lo que nos comentás y todo este otro modelo que el que estamos teniendo, otro paradigma diferente que el que estamos teniendo en la actualidad con este gobierno de ultraderecha. Y Eh, quisiera hacer una pregunta. y como no, Clelia. Clelia te quiere hacer una pregunta. Vamos a escuchar a nuestro panel. Este, a la compañera del sur. Desgraciadamente no recuerdo la fuente, pero tengo noticias acerca de una franja sobre la cordillera, que es el lugar deseado para la extracción de minerales, de 100 kilómetros, 50 kilómetros para Chile y 50 para la Argentina, una franja de 100 kilómetros que hay en algunas provincias que deben acordar los dos países reservados para las empresas mineras. ¿Ustedes tienen noticia de eso? Porque esto yo lo he leído, no me acuerdo dónde. A ver, nosotros siempre tuvimos en cuenta que cuando empezaron el tema de la megaminería, como Chile siempre fue también una puerta de entrada para las empresas, Chile viene rompiendo sus territorios hace mucho tiempo y debido también un poco al gobierno que ha tenido Chile, ha sido un país de mucha represión y muerte hacia los líderes de los pueblos originarios, por ejemplo, nuestros hermanos mapuches que han sido asesinados por defender sus territorios y los desalojos que existen. Y bueno, y los asesinatos que han habido, que también ha pasado en esta parte de la tierra, de este territorio, porque claro, tenemos un territorio que está lleno de minerales, que es muy rico en recursos, pero esos recursos son bienes comunes, no es para que los vengan a explotar, a llevarse todo y dejarnos algo devastado. La provincia de Chubut tiene proyectos extremadamente grandes, en el que se llamó en su momento el Proyecto Navidad, que no sé si lo han escuchado nombrar, el Proyecto Navidad, y después tenemos ahora otra versión también que tiene que ver con esta explotación. ¿Por qué no nos contás, Nélida, por favor? Porque no se saben estas cosas. El proyecto Navidad, que vos nos decís. El proyecto Navidad fue un proyecto mega minero que, que está totalmente puesto sobre los papeles de la futura explotación, independientemente de lo que van a venir por el uranio. El proyecto Navidad es un proyecto enorme, 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 que está, digamos, como, no digo encajonado, pero está a punto de salir con esto de la ley RIGI, y donde la provincia y todas las comunidades hasta han sido apaleados en la legislatura de Rawson, que es la capital de la provincia, en defensa del territorio. Hemos tenido hasta hermanos presos, detenidos y además violentados. Hoy por hoy, en este gobierno, más que en ningún otro tal vez, creería yo, estamos siendo reprimido, el Estado está siendo represor. El otro día en la marcha del cada 4 de cada mes, la asamblea de No a la Mina, hacemos nuestra marcha y estamos siendo filmados por las diferentes fuerzas de seguridad que salen con sus motos alrededor nuestro, y es una marcha en paz donde todos los vecinos salimos a cuidar el territorio.
y hay vecinos de pueblos originarios como nos toca a mí, me toca a mí y a otras hermanas, como la población. Es decir, ¿a qué punto quieren llegar a amedrentarnos por salir a manifestarnos cuando es un derecho? Yo creo que todo el territorio está con los tentáculos de las empresas mega extractivistas, no solo esta parte del país que es Patagonia, Cordillera, sino también en nuestra plataforma marítima argentina, no nos olvidemos de eso. El mar también, nuestras plataformas también están puestas para la explotación del petróleo. Eso también hay que tenerlo muy claro. Es decir, programas como el de ustedes hacen de que siempre va a haber alguien o muchos alguien que escuchen y digan y les haga ruido lo que estamos diciendo, que haya un despertar de conciencia. Hablando de esto también que alcancé a escuchar y no quiero que se me vaya, hoy estamos viviendo como una comunicación hegemónica. Porque han impuesto que en estas partes del territorio, para que ustedes tengan una idea, en esta parte del territorio, donde estamos con temperaturas bajo cero, nieve en los territorios, gente que queda aislada, que necesita la radio nacional como medio de comunicación, porque es la única que tiene el alcance a esos lugares, a esos ínfimos parajes. Bueno, hoy la Radio Nacional está limitada con la necesidad que tiene en este momento de la estación climática, que estamos en el invierno. Y hoy hasta las 10 de la mañana no puede comenzar el programa de la radio local, Radio Nacional Esquel, por decirlo LRA 9, porque tiene impuesto el programa desde Buenos Aires. Yo no digo que Buenos Aires no sea importante, pero a la gente que estamos acá en Cordillera, en medio de temperaturas bajo cero, con la nieve, ¿qué nos puede importar de Buenos Aires si nosotros estamos en este lugar? Nuestra gente necesita tener un medio de comunicación, gente que se ha quedado varada, despistada por los hielos en las rutas, no pudiendo tener un medio de comunicación. Antes se llamaba a la radio y la radio enseguida alertaba a Vialidad o a quienes sean para que vaya a rescatar a esa gente. Hoy no tenemos manera y estamos luchando también para que vuelva que vuelva a ser lo que era, digamos. Hasta ese punto vemos cómo se está manejando el país. Dirá Nélida, todas las semanas, Hay que actualizar perdón, los lugares. te escuchamos, después intervenimos nosotros, te oímos, sí. Sí, yo les decía que radios como ustedes y otras radios, es muy bueno que nos tomen a nosotros, que se comuniquen con nosotros, que escuchen nuestra palabra, porque tenemos una problemática tal vez diferente a lo que sucede en los territorios donde ustedes viven, pero sí agradecemos enormemente y de corazón el hecho de que nos contacten y puedan saber lo que nos está pasando, ¿sí? Que hasta en el tema de la comunicación estamos viviendo como una dictadura. Bueno, eso unifica a todas las provincias, Nélida. Todas las semanas hacemos un trabajo de recopilar los lugares que se cierran, se desmantelan, hay despidos y todas las semanas nos encontramos con 3 o 4 de estas situaciones. Por Bueno, eso, nos unifica esto. A la fecha hay 224.540 despidos. Nosotros habíamos mencionado lo de la radio nacional en el sur, que se transformó en repetidora, y lo importante que es la radio en el sur, porque la gente se comunica a través de la radio. Es cuando mi hijo tenía 18 años, yo lo ubiqué en el Bolsón a través de la radio, porque los vecinos se van pasando los mensajes de uno en uno. También
la Radio Nacional de Córdoba se transformó en repetidora. Esto significa que hay gente que se queda sin trabajo. Sumado a esta semana nada más, Tecnomil que tuvo despidos en Tierra del Fuego. Se cerraron 148 registros del automotor. Eso está en todo el país. Han cerrado el plan Fines en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que era un plan para terminar la escolaridad secundaria. El programa pasado, una señora de ATE San Isidro, Asociación de Trabajadores del Estado, nos contó de los despidos en ANSES y en PAMI. Cerró Canali en San Rafael, Mendoza, la empresa de galletitas. Está intervenido el Instituto de Agricultura Familiar por 90 días. Despidieron 900 técnicos que asisten a 250 pequeños productores. Este es un gobierno que busca arrasar con los campesinos y con los indígenas y de paso con el resto de la población también, porque los despidos afectan a todos, no solo al Estado, sino también a los privados por la recesión económica. Estos nada más son datos de esta última semana. Yo les digo que cada vez que me siento el día jueves a rastrear estos datos, es una tristeza enorme porque se está destruyendo el país y no sé cómo vamos a salir de esto. Nos vamos enterando gracias a Nélida y a otros compañeros de Jujuy, de Misiones de Córdoba, que nos van contando también cómo se da esto en las provincias, pero está unificado el extractivismo. La Argentina es un país grande, hermoso, lleno de recursos naturales. Este, eh, están sobre eso, están sobre eso. Y quiero, digamos, comentar que Mecoret, lo acabo de encontrar en internet, es una empresa israelí elegida por este gobierno para gestionar el agua de 10 provincias. Es la misma son los mismos que le niegan el agua a los palestinos y que están llevando adelante un genocidio en Palestina. Son los mismos, ¿no? Que los tenemos acá dentro. Este dato también para mí es nuevo. Los tenemos ya acá dentro. Porque aparte hay un decreto de necesidad y urgencia que va imponiendo cosas más allá de la ley de bases y que no nos enteramos. Porque los medios acá hegemónicos están todo el tiempo con el problema de un niño que está muy bien, pero lo están usando para tapar. Hay que denunciar eso, lo están usando para tapar todo lo que está sucediendo. Y el periodismo realmente de los medios de comunicación, yo no sé qué término darle, porque No, es, a ver, los periodistas que hoy están en los grandes medios son periodistas militantes a este gobierno de ultraderecha, eso no cabe la menor duda, eso lo vemos todo el tiempo. A veces mejor ni mirarlos, es preferible, no sé, poner cualquier otra cosa que sea un poco más piadosa de alguna manera para nuestro intelecto, para nuestra emoción, que ver esa gente que tiene la cara de piedra, realmente es espeluznante verlos. Quería aclararles un poquito. El año pasado, en el año 2023, a mí me tocó estar en un debate, en una asamblea en Buenos Aires, que ya el gobierno anterior de Fernández y con la gestión del señor Guado de Pedro, que había viajado a Israel, pero esto ya se venía desde antes. Mecorot expuso en sus tentáculos. Ahora, en este momento, yo creo que son entre 15 y 16 provincias que se metió Mecorot a manejar el agua. Son unos asesinos seriales. Es el auténtico apartheid israelí esto. No tengo nada contra los israelíes ni contra nadie, porque uno tiene que tener un alma piadosa, un corazón limpio y un buen pensamiento. Pero con esta gente
qué buen pensamiento se puede tener? Porque saca de eje a cualquier persona con un buen pensamiento. Entonces Mekorot viene a eso. Acá decimos, si no luchamos, Mekorot va a tener la canilla. Tener la canilla significa elegir a quién le va a dar agua. Y le va a dar agua a los emprendimientos, a las mega empresas, y va a dejar a la población sin agua. Es decir, los acuíferos ya son dueños ellos. Y un poco para pintarles el panorama, ustedes recordarán que este año el Parque Nacional Los Alerces estuvo ardiendo por casi 3 meses, ¿sí? Eso hoy sabemos que fue un incendio intencional, porque toda esa parte que quemó el bosque nativo, se corre el comentario que va a ser para la construcción de hidroeléctricas por el tema del agua, y donde está puesto como uno de los grandes inversores el señor Joe Lewis, que es el que tiene el lago escondido, el amigo de Macri. Es la frutilla de la torta, ¿no? Ah, Lo que le estoy sí, contando. sí. Bueno, sí, Y te agradecemos aparte, enormemente porque esto no se sabe, no se difunde. Ujú. Gracias, esto es lo gracias. último. Hola, esto es lo último que le quiero decir. Sí, ¿Me pueden escuchar? sí, mi amor, Sí, sí. sí, sí. Todos aquellos brigadistas que vinieron de distintos puntos del país a colaborar para tratar de apagar este fuego que estaba llegando a la población, muchos de ellos han sido despedidos por este gobierno. Ay, acá el gobernador, nuestros héroes. Hoy nuestros héroes, hay una gran cantidad que han sido despedidos en este mes de julio, y hay otra tanda de despidos para el mes de diciembre. Son unos caraduras estos gobiernos, y sobre todo este gobierno, que es un asco. Ay, gracias. No quiero ni pensar que si llega a haber nuevos incendios, ¿quiénes son los que van a combatir estos Claro, incendios, claro. ¿no? Qué barbaridad. Bueno, Nélida, gracias. Vamos a escuchar a ver a nuestros panelistas si quieren preguntarte, si quieren aclarar alguna situación o comentar algo más. Sí, Bueno, yo estoy en línea. quisiera preguntar algo más, por favor. Hace más de 2 años Ay, hubo un repetilo. movimiento en Chubut, Ahí está. que le llamaron el Chubut. Ay, ¿Se me escucha? se te cortó un poquito, Clelia, volvé a decirnos. Que hace más de 2 años hubo un movimiento en Chubut que llamaron el Chubutazo, que fue cuando la población, después de paros, movilizaciones y demás, logró detener una ley de minería que trataban de aprobar, justamente para defender el territorio. Y ese mismo año hubo otro movimiento en Mar del Plata, oponiéndose a que pongan petroleras, extracción de petróleo en el mar, que les hubiera arruinado playas, costas, era peligrosísimo poner eso al lado de la población. Y también una movilización contra esto. En Chubut lograron detener el emprendimiento de la minera, de la extracción para la megaminería, una extracción que se iba a hacer según zona. Fue en la época del gobernador Arcioni. Es decir, esta detención de la ley no se está cumpliendo para nada, o han pasado por encima con otra ley. ¿Cómo es esto? Bueno, Perdón. Quisiera Escucha, que me aclare espera, algo. Que me espera un aclares poquito, Clelia. algo.
el gobernador Anzioni era que gobernaba la provincia y a nivel nacional, ¿quién estaba gobernando? Fue la época del kirchnerismo. Gracias. Seguí nomás. Ya está, es la pregunta. ¿Cómo es que quedó esto? Porque ya tenían detenida esta ley. No, lo que, No la pudieron aprobar. lo que querían Que hubo hacer grandes acá críticas era diciendo que por unos cuantos ruidosos se evita un gran negocio para el país. Hola. Espera, Para el Clelia. país, entre comillas. Bueno, a ver, disculpe la audiencia, nos superponemos porque tenemos a Nélida en el celular y luego los participantes en el Zoom, entonces a veces uno no se escucha al otro, pero ahí Nélida te estaba respondiendo, Clelia, escuchemos. Ah, no Adelante, escuché. adelante, Nélida. Sí, Clelia, te estaba contando de que cuando se dio el tema del chubutazo, era porque en el gobierno de Arcioni, que ya se venía, por eso esto no es de ahora. Yo creo que este gobierno viene realmente a, a concretar lo que los otros no pudieron llevar a cabo porque la gente se lo impidió, porque el soberano es el pueblo. Siempre tengamos presente esto, el soberano es el pueblo. Entonces, aquella vez querían hacer una modificación a la ley 5001 para llevar adelante el proyecto Navidad del que yo le estaba contando hace rato. Y la gente salió a reclamar. La gente le dijo, no van a tocar nada. Aquella vez tuvimos hermanos que fueron detenidos, que fueron violentados, hermanos de las comunidades que están próximas o dentro donde se iba a llevar el proyecto. Pero ahí lo que querían era modificar la ley 5001. Acá está prohibida la minería a cielo abierto y con el uso del cianuro. Lo que hace el RIGI es que pretende pisotear las leyes provinciales y toda ley que se le oponga a ese nivel la van a considerar nula y bueno, eso es lo que dice el RIGI ahora, ¿no? Y sobre eso quieren avanzar. Pero nosotros acá, la gente académica dice que esto es inconstitucional, ¿sí? Y el gobernador Nacho Torres, va a tener que recordar aquellas palabras que tanto pronunció en su campaña política, donde decía que en Chubut no hay licencia social, no tiene licencia social para llevar adelante ningún proyecto extractivista. Y tiene que recordar lo que decía, que él va a defender lo que diga el pueblo. No sé hasta qué punto lo estará defendiendo, porque no quiere hablar del tema y no hay nadie que salga a hablar del tema. Los que salen a hablar del tema son los caraduras que hacen el lobby con la minería. Pero siempre salen otros que le tapan la boca con el argumento real. Es decir, siempre hay el chanta que quiere vender, pero aparece el honesto que aclara todos los temas. Así que estamos en esa disyuntiva todo el tiempo en la provincia de Chubut. Pero gracias a esa movilización del chubutazo, no se le dio curso a esa modificación que quería hacer el gobierno de Arcioni, porque le preparaba mejor el pastel a estos que llegaron ahora. Y ahí se opuso el pueblo. Otra vez el pueblo es el soberano. Gracias, Nélida. Claudio, Marta, ¿algún comentario? Realmente es muy lamentable. Es lo que puedo decir, que es muy lamentable. Bueno, Luisa. Muy agradecida, Lili, a Nélida Ancalipa. Nélida Ancalipa desde Chubut. La verdad que una claridad súper agradecida. Y cuánto que no sabíamos, cuánto que seguimos aprendiendo con tu testimonio.
y te deseamos toda la fuerza para seguir con esto. Y te decimos que los espacios de esta radio, este es uno de los espacios de la radio, la rueda, ¿no? Pero los espacios que vos desees, Nélida, para seguir difundiendo. Hasta podemos salir en directo, esto va grabado, pero en cualquier momento que necesites hablar, nada, me decís, llamame Luisa, salimos en vivo por la radio. La verdad que es algo que la gente tiene que saber y gracias a Liliana Dulbeco que te contactó, seguimos Sí, aprendiendo, sí, sí. sí, yo agradezco mucho a la hermana Lamien, nosotros los mapuches, a todo el resto, y más a los que somos de sangre, nos llamamos Lamien, hermanos Lamien. Mm, Tenemos una Lamien muy activista, que ella es de Esquel y que vive en Buenos Aires, que es Irma Caupan, sí. que ella fue el nexo, para que me puedan llamar y, bueno, y establecer esta comunicación. Y siempre ella está dando, digamos, mi contacto a, a, a los medios, que yo les agradezco de corazón y les deseo a la vida que siempre haya gente con esta conciencia de cuidar lo que se tiene, no destruirlo, porque cuando no haya nada, no va a haber nada para nadie. Entonces hay que hay que dejar de un poco el consumismo, porque mientras más consumismo haya, va a ser mayor el desastre en la tierra. Es Ujú. decir, ¿será que nosotros tenemos otra mirada de la vida? No, no, obviamente que tenemos otra mirada de la vida. Vamos en contramano nosotros, Ujú. los pueblos originarios. Claro. Y yo creo que gracias a los pueblos originarios, hoy todavía la humanidad y la tierra y los seres vivos que la habitan, seguimos de pie. Absolutamente, tanta sabiduría siempre, siempre en los pueblos originarios. Justamente con mis estudiantes de adultos, que yo siempre los traigo a los programas, ¿no? Estábamos estudiando el tema del ambiente y empezamos con el agua y todas las cosas que nos dijiste sobre el agua, que por supuesto que hoy, último día, porque después empiezan las vacaciones del receso de invierno, les voy a traer todas estas noticias, Nélida. Te súper agradezco, ¿eh? Bueno, Muchísimas yo quería hacerle una última gracias. pregunta, Nélida, que Nosotros sabemos que somos, se está reponiendo un nosotros poquito bueno, de... hola, Liliana te Queríamos, está hablando. Liliana te habla. quería hacerte una última pregunta. Eh, Nélida, que sabemos que se está reponiendo y tiene un poquito afectada la garganta, si tienen comunicación con otras comunidades originarias o con otras zonas como Jujuy o Misiones o Mendoza, ¿no? Que bueno, fundamentalmente Jujuy, Mendoza y Chubut, que son las zonas del extractivismo minero. En Misiones es más la explotación forestal. Pero si hay comunicación o hay alguna tendencia, algún movimiento de tipo nacional, porque están padeciendo los mismos problemas, ¿no? Sí, yo tengo comunicación, con hermanos de Mendoza y hermanas de Jujuy, también que son de pueblos originarios, que estamos en la misma lucha, porque Mendoza también tiene una ley muy parecida a la de la provincia de Chubut, este, pero nada más que, bueno, Mendoza es como que, eh, por ahí es más permeable Mendoza, no tanto Chubut. Pero bueno, sí, también el pueblo de Mendoza lucha por esto, porque si no va a pasar como le pasa a Catamarca, que no tiene agua, que las mineras le han comido todo. Es decir, nadie se da cuenta del daño hasta que llega el daño. Y ya cuando está el daño es irreversible. El agua. El agua es para el pueblo mapuche, vendría a ser, eh, lo más preciado que existe. Sin agua no hay vida. No hay vida sin agua. Para nosotros el agua lo es
todo. Somos hechos de agua. Entonces, es decir, para nosotros el agua tiene un valor, no solamente para la supervivencia, sino un valor espiritual tan grande que no lo puedo decir en palabras. Pero el agua se defiende, hermanos, de allá de Buenos Aires. El agua se defiende, la naturaleza se cuida, se protege. Si todos tuviéramos este pensamiento, la verdad que no tendríamos que estar pasando estos arrebatos de la mala gestión de los gobiernos, a veces las malas elecciones también, porque eso también habla mucho de nosotros, ¿no? Claro, Eh, por Mm. supuesto, así Nélida, que eso lo reflexionamos siempre en el aula y es importante que los No, maestros lo los gobiernos malos no son culpa nuestra, no tenemos que ver con eso. Nosotros somos víctimas de estos gobiernos, Sí, del kirchnerismo, del PRO y de Milei. Ellos son culpables totalmente porque engañaron a la gente. Los que lo votaron porque estaban cansados del gobierno anterior y eran engañados por los candidatos nuevos. La destrucción de la educación, el monopolio de los medios, llevó a la gente a votar mal, pero la gente es víctima. seguro, Por eso nunca hay que echarle totalmente. la culpa a un votante mapuche, a un votante como los de mis ancestros, que son ranqueles del sur de Santa Fe. No hay que echarle la culpa a los que vinieron del exterior como mano de obra para las empresas argentinas que votaron a estos candidatos. No somos culpables, somos víctimas y tenemos que defendernos todos juntos. Es Por muy eso claro. no voy a decir que la gente está votando mal por culpa de ellos. Están votando por culpa mismo de estos gobiernos. Ujú. Esa es la cuestión. ¿Sabe Perdón. No, Claudio, por favor. Me gustaría leer, porque tiene un hilo de continuidad con lo que viene contándonos Nélida, y queríamos hacer mención también, porque esto sucedió el domingo, en Francia ganó un Frente Popular de izquierda que pudo frenar el avance de la extrema derecha, la misma línea que tiene Milei en Argentina, representado en ese caso por Marine Le Pen. El Frente Nacional de extrema derecha, que bueno, que reivindica a la Francia no recuerdo ahora el nombre, el que favoreció la ocupación de Francia por los nazis. Si ustedes lo recuerdan, me lo dicen. Pero me gustaría leer porque es como un hito una bisagra que rompe o que da como una vuelta de página a lo que venía sucediendo hasta ahora. Las palabras son de Jean-Luc Mélenchon, que es líder de la Francia Insumisa, que forma parte del Frente Popular de Izquierda, que acaba de ganar las legislativas el domingo pasado. Y no es de ahora, sino que es de cuando hubo una gran movilización en Francia para frenar la reforma jubilatoria de Macron, que agregaba 2 años más de edad jubilatoria. No se pudo parar, pero se movilizó toda Francia con movilizaciones, con luchas callejeras, porque son bravos los franceses cuando salen a la calle. Y a mí me parece tan importante estas palabras para los trabajadores. Y dice así: no solo defendemos el derecho a la pausa en la existencia, el tiempo de la vida que cuenta no es solo el que creen útil porque produce, no es solo el tiempo socialmente útil, el tiempo del trabajo, es también el tiempo libre. Y el tiempo libre es el tiempo de la vida que no es inactiva, sino de una vida que disponemos donde tú mismo decides lo que vas a hacer.
vivir humana y socialmente para hacer no lo que los otros han decidido que hagas, sino lo que tú has decidido hacer. Vivir, amar, no hacer nada. Si quieres cuidar de tu familia, hacer poesía, amar, cantar, pintar. El tiempo libre es cuando tenemos la oportunidad de ser plenamente humanos. Y dicen que deberíamos trabajar más. Pero entonces nos preguntamos, ¿por qué hacerlo? Cuando la tendencia general del último siglo ha sido dividir por 2 el tiempo de trabajo necesario y aumentar la riqueza en un 50% de los que más tienen. ¿Por qué debemos trabajar más? ¿Por qué debemos producir más? Y aquí engancha también en algo con lo que nos decía Nélida. No, la clave del futuro y del porvenir no es producir más, porque eso es la muerte segura del planeta. Lo que producen de más es desechable, lo que producen de más es despilfarro, cuando el 30% de la producción agrícola va a la basura. La cuestión no es producir más, sino producir mejor, y para ello hay que trabajar menos. Y trabajando menos, la carga se puede repartir más equitativamente entre todos. Por lo tanto, trabajar menos es trabajar todos y sufrir menos. Acá que nos metieron el verso que hay que sufrir para estar mejor el día de mañana. Estamos defendiendo el derecho a vivir plenamente, humanamente, en el tiempo libre, en el tiempo elegido por uno mismo. ¿Y qué están intentando hacer? Lo de siempre, que es convertir todo lo vivo e inanimado en mercancía. Pues bien, en los 2 años que nos quieren quitar por la reforma jubilatoria francesa, no trabajará ni una sola persona. Sé que habrá más parados, habrá más enfermos, pero sobre todo significará menos vida. Y esta vida que quieren mercantilizar, ir a trabajar, dicen, pero entonces, ¿quién va a hacer lo que se hace hoy en el tiempo libre, en el tiempo gratuito? Ustedes que cuidan a sus hijos pequeños, en esta ocasión cuando aún les cueste. Este tiempo de la vida que les permite a los pequeños ser plenamente humanos, porque tienen esta relación contigo, ¿quién lo va a hacer? ¿Pagarán a alguien para que lo haga? Convirtiéndose así esto en una mercancía, lo que antes era entrega, amor, compartir, la construcción humana de una generación a otra. Esto es lo que quiere hacer el señor Macron. Malditos sean por querer convertir toda la existencia en una mercancía, como han hecho la salud, como se está haciendo con la educación. Arruinarlo todo, estropearlo todo, reducirlo todo, cuantificarlo todo. Dejen que este gran aliento que vemos aquí en las calles de esta gente magnífica que vienen de todos los horizontes y por todas las razones, le digan la única consigna que vale: viva la vida, amajo la muerte. Excelente, Lili. Acá Nélida les deja un saludo, tuvo que retirarse de la llamada. Sí. Les deja un saludo, queda pendiente de... Sí, esto es lo que me dejó decir. Bueno, lo leí porque íbamos a conversar sobre el resultado de las elecciones en Francia, pero hay una continuidad del paradigma de que producir más, ¿para qué? Si todo se contamina, si todo se arruina, si todo se transforma en una mercancía, solo para la ganancia de unos pocos. Me parece Pero muy ¿cómo lo importante. supo decir? No, qué discurso magnífico. Es ¿Cómo lo excelente. supo decir, Es Melanchón? excelente. Es excelente porque hay un corte acá, cambia. A ver, ¿con qué discurso nos venimos manejando desde antes, pero acentuado en estos últimos 6 meses y durante la propaganda política de la extrema derecha que ganó acá en la Argentina? Con un discurso del funcionamiento, donde no hay existencia, donde somos una máquina, un numerito que entra en una planilla Excel porque hay que cerrar determinados números, un discurso economicista.
Y a ver, y eso es lo que le meten a la gente permanentemente, un discurso economicista, solamente reducido a un funcionamiento como una máquina de los seres humanos y donde tienen que cerrar los números. Y la vida es otra cosa, es lo que dice este señor de la Francia insumisa. Eso es la vida, es otra cosa. Estos tipos están del lado de la muerte, claramente, de la muerte de la naturaleza, de la muerte del agua, de la muerte del planeta. Yo creo que más claro no lo pudo haber dicho. Es un discurso de hace unos años, de cuando se aprobó la reforma jubilatoria en Francia, donde se alargan 2 años más, ¿no? No lo pudieron frenar los franceses y hubo grandes movilizaciones, ¿eh? Grandes movilizaciones hubo. Vamos a ver qué pasa ahora. Queda abierto el tema. Bueno, comentarios. No sé si Claudio nos querés contar, porque otro de los temas era lo del pacto de mayo que se hizo en julio, que nos ibas a contar un poquito. Así estamos al tanto de las últimas novedades. El micrófono, el micrófono. Perdón, perdón. El pacto fue firmado en Tucumán. El que diseñó todas las firmas y todos los aspectos fue el jefe de propaganda del gobierno, Caputo, que está, el joven Caputo que está en la parte de Internet y de los Twitter y todo el dominio de esa cuestión de propaganda. Pacto fue firmado por el gobierno, por la Libertad Avanza, por el PRO, por los radicales. Por supuesto, la mayoría, 18 gobernadores estuvieron allá, algunos no fueron. El de Chubut no fue por enfermedad, por problemas de traslado, pero adhiere también al pacto. Y también fue firmado por algunos gobernadores y algunos sectores del peronismo apoyaron el pacto. Y con esto quiero decir que el peronismo votó por el pacto. ¿Por qué? Porque San Martín, si había gente que no combatía a los realistas de los españoles, que eran los conquistadores del país, se los fusilaba. Los peronistas que estuvieron a favor del pacto siguen siendo de la Unidad por la Patria y siguen estando sin ningún problema como peronistas. Ahí está Scioli, está Guillermo Francos, y otros sectores que hay, y gobernadores que son de peronistas. Todos ellos firmaron asegurándose sus negocios. El pacto que nosotros tenemos es un pacto que, que son principios. Detrás del pacto, que muchos periodistas dicen, no, son generalidades, son cosas que no dicen nada, y la verdad que dicen muchísimo de todo lo que quieren hacer el conjunto del gobierno, el parlamento con las leyes, está justamente mostrado en lo que es el pacto que firmaron. Los 10 puntos del Pacto de Mayo son la inviolabilidad de la propiedad privada. Justamente la propiedad privada de las grandes empresas, como decía la compañera que habló, como es Nélida. Nélida. Nélida es justamente todos ellos, los aborígenes, tanto del norte como del sur, no se les reconoció
ni se les permitió tener título de propiedad y son propietarios. Entonces, el pacto lo que asegura, el primer punto, es también la seguridad de que las propiedades que tengan las empresas del territorio argentino, las grandes empresas, y los que se queden con los lagos del sur para sus beneficios de disfrute, sean inviolables. Es la seguridad de todos ellos, dar la seguridad de que si poseen algo, no se lo saquen. Eso es, la cuestión del... El segundo punto, el equilibrio fiscal innegociable. O sea, que si el Estado tiene una situación extraordinaria en el país con respecto a la población que pueda determinar un desequilibrio fiscal, entonces ese gasto no lo va a hacer. Por ejemplo, tengamos un terremoto que destruye una de las ciudades en la cordillera o de Mendoza o cualquier otra, que signifique una erogación muy grande para recuperar eso, para asistir a la población, el Estado no lo va a hacer. No lo va a hacer para mantener el equilibrio. Y por otro lado también otras cuestiones que signifiquen que si tienen menos ingresos, directamente se va a liquidar la parte de gastos. Después, el tercer punto, la reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno. Nadie dijo que eso es 25%, es un nivel histórico. Y segundo, que un Estado puede tener 20, 30, 50, 70% del Producto Bruto en gasto público. Por ejemplo, en los países nórdicos, el nivel de gasto público es muy alto en relación al PBI. Y en países de Europa también sucede eso. Entonces, eso significa que la reducción del gasto público significan los gastos que se hacen en educación, en salud, y en los salarios. La mayor parte de los gastos públicos es en salario y en infraestructura. O sea, hay que pagarle a los médicos, hay que pagarle a los enfermeros, hay que pagar todo eso, significa que no se van a pagar. La educación, la salud, todo pasa a manos privadas. Y el gasto no se hace. Y el que tiene plata pagará la salud, pagará la educación, y el resto no. Y nosotros sabemos que más del 50% de la población es pobre. Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva. Yo les mandé el RIGI ahora. En el RIGI, todas las grandes empresas que van a hacer inversiones extractivistas en el país, justamente van a tener pocos impuestos. Y a las grandes empresas y a los sectores se les va a reducir los impuestos en el país. Al sector agrario se le reducirá las retenciones y eso va a tener que ser compensado por los impuestos al consumo de la población y por los impuestos y por la reducción del gasto. O sea, si no hay ingresos, no va a haber gasto. Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. Eso significa que no va a haber aranceles ni impuestos a las importaciones y exportaciones de las grandes empresas. Por ejemplo, no van a tener impuestos si ingresan las grandes empresas para sus inversiones por el RIGI de equipamiento y maquinaria e insumos necesarios, aunque sean de segunda mano. Eso es lo que beneficia en el comercio. El quinto punto
la rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual. O sea, eso es un arreglo con respecto a las provincias. Los que fueron a firmar el pacto, los 18 gobernadores estaban arreglando lo que le tocan a ellos y a los sectores dominantes en cada una de las provincias. Después, un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país. Un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país. Chubut y el norte argentino y los países y las provincias van a ser sus gobernadores y sus familias dominantes de esas provincias socios menores del extractivismo. Eso es lo que está diciendo. La séptima, una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal. Estábamos viendo nosotros que la forma en que se va a hacer eso es justamente que las cargas que hay por trabajador, las indemnizaciones que reciban el trabajador, si lo despiden, no sea una carga para el empleador. Tampoco todo problema que resulte de la necesidad de que el empleador tenga que hacer un gasto más, aparte del salario, con respecto al trabajador, se reduzca, se elimine. Por ejemplo, va a haber un fondo de despido que en vez de estar aportando la patronal, va a ser aportado por el trabajador de su propio sueldo. Con lo cual se elimina. Entonces, tomar un trabajador en negro o tomar un trabajador en blanco, no va a haber diferencia y van a preferir hacerlo en blanco. Porque no va a haber gastos y no va a haber problema en despedirlo y tenerlo a prueba durante una gran cantidad de meses al empleado. El séptimo punto, no, el octavo punto es una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema. Sustentabilidad. Segundo, respete a quienes aportaron y permita a quienes prefieran suscribirse a un sistema privado de jubilación. Lo que está en el fondo es decir, vamos a privatizar las jubilaciones. El que quiera seguir en el sector público, que va a cobrar muy poco, ¿por qué? Porque hay una sustentabilidad. ¿Qué quiere decir sustentabilidad? Si los ingresos son bajos, se les paga menos. Y si hay trabajadores que están aportando al sector privado, a la jubilación privada, va a haber pocos aportes para el sector público. Y entonces, para sostener eso hay que pagarle poco a los jubilados. No va a haber plata. No hay platita. No hay plata, como dice. ¿Se entiende lo que es? Es cruel poner en manos de los sectores privados, como fue las AFJP, que cobraron unas comisiones tremendas, y administraban sin que produzcan nada, se quedaban con una parte de la jubilación simplemente por tener la plata en los bancos, de los aportes de los trabajadores. Después, el noveno es también muy canalla. Una reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y a los representados. Todo en este eufemismo, toda esta frase eufemística, es la eliminación de las formas que tenga la gente de querer expresarse políticamente. O apoyás un gran partido, al PRO, a la Libertad Avanza,
a la unidad por la patria, a la Unión por la Patria, ¿eh? O a los radicales, pero eliminar de ahí a todos los pequeños partidos. ¿Quiénes tienen la gran representación? Los grandes partidos. ¿Hay algún ciudadano que quiera hacer un partido? No puede. Se lo elimina. Eso quiere decir el noveno punto. El gobierno y las instituciones manejadas por grandes partidos dominados por los capitales. Y por último, la apertura del comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser una protagonista del mercado global. Quiere decir esto el RIGI, una partecita del RIGI, que quiere decir que las empresas extractivas, agroforestales, de energía, puedan vender al exterior y quedarse con los dólares. No ingresar los dólares al país. Y aparte, una apertura a los productos extranjeros al país necesarios. Por esto quiero decir que en ese horizonte ya las empresas de consumo, para el consumo, las empresas de los grandes productores, Procter & Gamble, Level, etcétera, y otras muchas más empresas, en total aproximadamente 20 empresas, en el país se fueron. Si necesitamos productos para el consumo internamente que producían esas empresas, van a ingresar como productos importados. Bueno, esos son el pacto, los 10 puntos del Pacto de Mayo. Es verdaderamente una declaración del crimen que están cometiendo todos estos partidos políticos. Es una confesión de los crímenes que van a cometer en el país contra el pueblo argentino. Claudio, te quiero hacer una pregunta. Por ejemplo, si explotan el uranio en Chubut, ¿qué porcentaje se queda a la provincia y qué porcentaje se queda a la nación? ¿Eso ya está establecido? No, eso se van a establecer mediante acuerdos especiales. Hay una ley general y que es el RIGI, que va a tener bajos impuestos y la participación van a ser negociada entre las provincias y las grandes empresas que van allá. Esa es la... Sí. O sea, la participación va a ser muy poco. Tengo acá un artículo de Bruno Fornelli, Sí. que puedo aportar algo. Este artículo se refiere al litio y la búsqueda de litio se incrementa en toda América Latina y hay un lugar que se llama el Triángulo del Litio que toma parte de Bolivia, parte de Chile y parte de la Argentina, aunque hay otros países también. Pero en casi todos los países, en todos los que yo leí al menos, les imponen ciertas condiciones. Por ejemplo, Bolivia, la minería es propiedad del pueblo. Así que el gobierno se mete, entre otras cosas, en la manera en que se saca el litio. Si es de manera directa o si no usando muchísima agua, porque el litio necesita salmuera. En Chile también es con acuerdo de las comunidades, porque nadie dice que no haya minería,
pero hay que imponer condiciones. Pero voy a leer el último pedacito que me llamó la atención, porque habla de todos los países de América y las condiciones que ponen, incluido Brasil, México, y ya había nombrado a Bolivia y a Chile. Pero de la Argentina dice esto: Argentina, finalmente, no ofrece dudas, es la vedette del litio. ¿Y por qué? Es la vedette del avance corporativo extractivo, sin ningún control serio de las rentas, de recorridos tecnológicos de escala, con nulos reparos ambientales y un lamentable avasallamiento sobre la soberanía comunitaria, lo que la convierte en un caso privilegiado del llamado colonialismo verde. Esa es nuestra situación, es decir, la Argentina se convierte en una especie de prostituta que se vende barato. Somos atractivos. Vengan, inviertan acá porque les va a ser fácil. Por supuesto, en otros lados, por ejemplo, la mano de obra es más cara. Acá es atractiva. Sí, sí, sí. Sí, eso Es es muy triste, realmente es tristísimo. Ujú. exacto. Ese es el modelo que se está haciendo con respecto a todo esto. Y el pacto significan la confesión de los principios que hay, que tiene todo esto. Y la participación de los firmantes es justamente los que van a participar como socios menores de todos estos proyectos. Ujú. ¿Eh? La disminución de la retención a las agroexportaciones que pagaban los exportadores y el campo, la oligarquía argentina. Y lo que nosotros acabamos de demostrar con todo el gasto que tenga el Estado y todo eso van a ser pagados con impuestos sobre el consumo, por ejemplo, el IVA y los impuestos a las ganancias y otros impuestos, retenciones, aranceles, van a ser cada vez reducidos o eliminados para promover las inversiones en el país de estilo extractivista y por último, la reforma del sector previsional para los jubilados, los que acabamos de decir, y la reforma laboral que va a permitir manejar el empleo y tener una gran masa de gente desocupada. ¿Por qué digo esto último? Porque el estudio del RIGI que acabo de mandarle a ustedes por WhatsApp muestra una tabla de lo que es la cantidad de empleados y de trabajadores que necesitan estos tipos de empresas. O sea, estos tipos de empresas necesitan muy pocos trabajadores. ¿Se entiende? O sea, no va a haber aumento del empleo en el país a pesar de que entren estas empresas. Va a ser insignificante. En la tabla que yo les mandé, eh, ahora lo voy a leer. Sí, a ver si lo tengo acá. Te voy agradeciendo, Claudio, Sí, porque lo que sí, he escuchado en los medios en estos días es que era irrelevante estos 10 puntos, ¿no? Que ya estaban escritos en la Constitución y demás. Y bueno, y vos le das la debida importancia como declaración de principios de lo que este gobierno pretende y en parte está haciendo. exacto, así es. Esa era mi intención, mostrar Ujú. que adherían todos. Y los peronistas que adhirieron ahí seguirán siendo parte de la Unidad por la Patria.
y la Unidad por la Patria no critica ni expulsa ni echa a esa gente que firmó el pacto. Ujú. Bueno, yo quiero hacer mención también lo que ha sucedido el día de ayer o el día de antes de ayer, de 28 allanamientos que se hicieron en comedores populares de la zona sur con una persona detenida. También venimos siguiendo el tema de los presos políticos. Han dejado en libertad a dos, quedan aún dos todavía, una señora y un muchacho. Este, Ahí, bueno, y una aclaración que cuando hablábamos, que tenemos el auxiliar de la memoria en Google, cuando hablábamos de la derecha francesa de Marine Le Pen, lo que reivindica es la Francia de Vichy, que colaboró estrechamente con Alemania y promulgó una legislación antisemita, que bueno, que por suerte perdieron las legislativas en Francia. Lili, el nombre que vos no recordabas era Pétain. El mariscal Pétain es el Ujú. de la República de Vichy, que Ah, había sido héroe en la Primera Guerra Mundial. Y en bueno. la Segunda Guerra fue el traidor que acordó con los nazis. Ujú. Lili, Gracias, Clelia. una Bueno, cosita. sí, cómo Una no. cosita. Si les parece, vamos Respecto a los cerrando, sí, sí, pero Claudia. respecto a los presos políticos, los que quedan son dos, pero también todos los demás detenidos están con causas. Ujú. Ah, Y sí, claro. hoy a las 3 de la tarde se hace una concentración en el Congreso y un festival y una protesta para el cese de todas las causas y libertad ya a los detenidos. Se llama a esa concentración. Así que a las 3 de la tarde estaremos en Plaza de Mayo. Ajá, porque se cumple un mes de las detenciones, de la aprobación en el Senado de la Ley de Bases, donde hubo una feroz represión. Sí, Así es. pero Gracias por si es el... en Congreso, Plaza de Mayo, decilo. No, no, Plaza de Mayo. Disculpen. Ah, Eso es mis neuronas. Bueno, está bien. Mayo, Está bien, igual perdón. este programa va a salir el domingo, de cualquier manera queda en YouTube. Ahora, recordamos, 15 horas, concentración y festival por los presos políticos en la Argentina, los dos que quedan, y los 31 que están con procesos abiertos a un mes del 12 de junio, día que se aprobó la ley bases en el Senado, con una brutal represión y una provocación por parte de las fuerzas de seguridad con infiltrados. Claro. Eh, bueno, Importante, vamos. Lili, disculpa, importante que en los comentarios de este video esté este dato, porque a lo mejor las personas no llegan al final y no se enteran de esto que es muy importante de hoy. Así que apenas lo subimos al YouTube, lo ponemos en comentarios, por favor. Ahí está. ¿Cómo no? ¿Les parece que vamos cerrando alguna cosa más? Hoy, bueno, nos enteramos tantas cosas del sur ay, de nuestra sí. provincia, de la provincia de Chubut. Le agradecemos enormemente a Nélida, que no estaba muy bien de salud, pero igual la tuvimos, contándonos toda la situación telefónicamente. Bueno. Y por supuesto agradecemos el equipo. ¿Alguna otra cosa para agregar? No, les Sí, cuento que, perdón, Clelia, les cuento que le pasé a Nélida una poesía que hicieron mis estudiantes de adultos antes de ayer sobre el agua. Yo le contaba que estábamos estudiando, informándonos, ¿no? Sobre la necesidad del agua y se la pasé a Nélida. Si quieren se las leo. Claro, cómo no, sí, sí. Ellos sí. titularon el agua, la poesía Agua Fresca, agua de vertiente, milagro natural, das vida, salud y bienestar. Agua bienhechora, para los árboles eres esencial. Las plantas y campos te agradecen tu generosidad.
sin pedir nada, solo das. Llegas con la lluvia, el rocío, sin parar. Jardines felices, animales en paz. Las personas se alimentan del agua para existir. Sin ella todo muere. Sin ella es el final. Autores los estudiantes de la Escuela de Adultos de Boulogne-sur-Mer, Buenos Aires, de la señorita Luisa. Muy bien, qué hermoso. Mandale las felicitaciones, Está muy pero mirá qué lindo. bien escriben y que manejan el lenguaje oral y escrito. ¿Vos lo ayudaste? Ah, por supuesto, es una cosa colectiva. Ah, claro. Está bien. Ujú. Bueno, Está muy lindo lo tuyo, Luisa. Qué trabajo, ¿eh? Qué trabajo hermoso con la gente. Ay, es hermoso, hermoso, sí. Bueno, quería agregar algo yo antes, y creo que tendríamos que dedicar una parte, aunque sea de un programa, a la cuestión del litio. Es sumamente importante. Parece que va a ser el insumo básico de la próxima generación, así como fue el carbón, así como todavía es el petróleo. Estos elementos que son básicos para el funcionamiento de casi todo, han provocado, así como progreso y bienestar, han provocado guerras, enfrentamientos, competencia terrible. Miren lo que fue, qué sé yo, la cuenca del Ruhr, nada menos, que han peleado tanto porque ahí había carbón. Cuando ya el carbón no fue tan necesario, el petróleo, mire el petróleo, todo lo que ha traído. Y ahora parece que es el litio, va a manejar la geopolítica del mundo. Y nosotros estamos justos en el ojo de la tormenta, por decir así, porque hay mucho litio en la Argentina y ya está provocando gran parte de lo que conversamos hoy. Y pienso que lo deberíamos tratar. ujú. Sí, Clelia, porque esto va a seguir, van a seguir hostigando y desalojando a la gente que allí vive para quedarse con esto. Y otro tema interesante, a mí me parece esto que decía Melenchón, que también lo decía Nélida, el consumismo. ¿El Ah, sí. consumismo para qué? ¿El desarrollo para qué? Hay que parar todo eso, son cosas innecesarias, solamente van atrás de la ley de la ganancia, no es que la gente lo necesite. ¿Mm? Es otra concepción del mundo que, bueno, que tendría que internacionalizarse porque incluye tanto a los países adelantados como a los atrasados esa concepción del mundo. Algunos sufren más, otros sufren menos. Bueno, están con una guerra ahí en Ucrania, en el medio de, ahí cerquita, pegadito a Europa. Bueno, Claudio, Marta, a ver, ya nos vamos despidiendo, quedan pocos minutos. Y muchas gracias a todos. Ujú. Bueno, entonces, gracias al equipo, fundamentalmente a nuestra invitada, Nélida, de la provincia de Chubut, la ciudad de Esquel, a la Radio Conciencia Tom New por cedernos el espacio y nos vemos en otro programa de La Rueda.